Bienvenidos a una emisión más de La Náusea TV. Mi nombre es Rafael de la Garza y hoy tocaremos un tema candente y que está básicamente por acontecer. Me refiero a la consulta popular para eh, proceder a eh, eventualmente someter a juicio político, cuando menos, a los expresidentes desde 1988 hasta casi, no mal recuerdo, si no me corrige. Dejaron al Pelonchas fuera porque ya está viejito, pobre, ¿no? Y ¿qué le van a hacer, no? Entonces, quisiera presentar a los que están participando hoy, el maestro David Shalapaxtian nos acompaña. Hola David, ¿cómo estás? Gusto de verte otra vez por acá, por estos andurriales. Un saludo, Rafa. Un saludo, Héctor. Nuevamente estamos aquí en una Bienvenido, emisión ya más. sabes, esta es tu casa, viejo. Y al maestro también, Héctor Oz, que hoy también nos acompaña, no en calidad de moderador, que es lo que le late, y entonces lo cambiamos de posición y lo mandamos a la delantera. Héctor, ¿cómo estás? Rafa, David, saludo. Bien, pues mire, yo creo que de lo que se trata aquí es de que nuestros usuarios pues, tengan un poco de información con respecto a la consulta, que evidentemente pues, ha tenido y ha levantado mucho polvo y sobre todo ha generado mucho fake news, ¿no? No se sabe bien a bien, pero tanto desde la derecha como desde la izquierda de la izquierda, ¿no? Hay una izquierda que se dice que está más allá del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues ha habido críticas y en cierto sentido coinciden incluso, ¿no? En los extremos. Pero yo creo que el tema es importante porque es la primera vez que se va a ejercer un derecho, ¿sí? Que está en la Constitución, que es precisamente el de la consulta popular. En el caso de que se cumpla con ciertos requisitos que los veremos aquí, obligue a las instituciones del Estado a llevar adelante el proceso. Y en ese sentido, bueno, hay cuestiones legales, hay cuestiones extralegales, hay cuestiones políticas, y pues esas son las que les vamos a compartir a ustedes para que de manera libre, pues usted decida, en todo caso, pues, su derecho, quiere ir, si no quiere ir, es asunto usted. Pero para que no diga que no sabía, pues aquí nos vamos a tomar un tiempito para que usted eh, incorpore elementos, tenga más información. Entonces, pues si les parece, empezamos con Héctor. Héctor, dispara. Gracias, Adelante. Rafa. Gracias. Sí, pues como comentas, hay muchos ángulos desde los cuales se puede analizar el proceso que se va a llevar a cabo el día de mañana. Yo quisiera empezar, como bien comentabas, antes de entrar a la coyuntura particular de qué es lo que se está preguntando y cómo se va a desenvolver el proceso precisamente de mañana, yo quisiera empezar analizando un poquito qué es lo que dice la ley de la famosa consulta popular. Es decir, mucho se ha dicho que es un mecanismo de democracia directa, de democracia participativa, más allá de la democracia representativa a la que estamos acostumbrados, en la que solamente votamos por ciertos delegados, ya sean diputados, legisladores, presidentes, y que este proceso abre un poquito la dimensión de la participación. Yo lo que quisiera decir es que, si bien es cierto en términos formales que esta es una manera distinta de entender la democracia, pues que tampoco está muy lejos de esa democracia que es meramente representativa, desafortunadamente, y baste señalar que esta ley es del 2014. Es decir, no es una ley que venga de la Cuarta Transformación, sino que es una ley que se propuso mesecitos después de la reforma energética. Entonces, nada más para que tengamos bien medida la coyuntura en la que se presenta, pues usted me dirá si cree que Peña Nieto y quienes estaban en el Congreso de los Diputados en ese momento hubieran estado dispuestos a presentar una ley que de verdad abriera la participación. Yo quisiera mencionar algunos aspectos muy concretos de esa ley. Por ejemplo, el hecho de que hay un montón de restricciones a qué es lo que se puede consultar. Y yo leí ahí, es el artículo 11 de esta famosa ley sobre la consulta popular. No se puede consultar sobre derechos humanos. Eso, bueno, a primera vista nos pudiera parecer positivo. No se puede consultar nada que toque el artículo 40 constitucional, que tiene que ver con el hecho de que estamos organizados como una república federal, laica, representativa y democrática. Pero a partir de ahí vienen los problemas, y es que no se puede consultar nada en materia electoral. Por ejemplo, el PRI
y sabemos quién es el PRI, pero el PRI propuso una consulta popular hace algunos años en la que proponía reducir el número de diputados plurinominales, y la Suprema Corte de Justicia echó para atrás esa propuesta porque se trata de materia electoral y la materia electoral no está bajo consulta. No se pueden consultar obras de infraestructura en ejecución. Esa fracción la añadió, ya sabe usted quién, cuando se echaron a andar los grandes proyectos de este sexenio. Y los tres aspectos que a mí me parecen más preocupantes: no se puede consultar nada que tenga que ver sobre seguridad nacional, no se puede consultar nada que tenga que ver sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y el peor de todos es que no se puede consultar nada que afecte el presupuesto del Estado, ni sus ingresos, ni sus gastos. Entonces, este último punto, en todo sentido práctico, nos amarra las manos, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque al final de cuentas todo va a tener que ver con los ingresos del Estado o con los gastos del Estado. Por ejemplo, Morena y el PRD, que todavía seguía vivo en su momento, propusieron una consulta a la reforma energética. Y la actual secretaria de Gobernación, que en ese momento era ministra de la Suprema Corte, rechazó este proyecto precisamente porque el hecho de tocar la reforma energética va atenta o toca lo que tiene que ver con los presupuestos del Estado. Entonces, la gran paradoja de esta ley es que solamente se pueden aprobar preguntas que terminan siendo insignificantes, como la que vamos a platicar en un momentito más. Entonces, bueno, decir eso nada más, que la ley está pensada y está hecha precisamente en ese sentido, y que no permite llevar consecuencias de carácter más profundo, porque no puede tocar puntos fundamentales. Una última cosita: esta consulta solamente puede ser vinculante para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo. Es decir, podríamos pensar en proyectos de ley o en reformas muy concretas dentro del aparato del Ejecutivo, pero en este caso en particular, en el que estamos hablando de procesos de enjuiciamiento, pues resulta que la consulta no puede ser vinculante ni para el Poder Judicial ni para los organismos autónomos, donde entra, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, que dejemos eso nada más como constancia de qué es lo que está en juego y qué es lo que hace esta ley, y señalar que, a pesar, insisto, de que es una forma distinta de entender la democracia, pues tampoco es la democracia que quisiéramos todos nosotros, donde de verdad sea participativa. Voy a comentar en mi siguiente participación sobre un caso que sí lo es y que tiene otros bemoles, porque hubo una consulta ya aquí en México hace 8 días, de la que poco sabemos. Ahí la dejo por ahorita. Gracias, Héctor. Pues sí, digamos que bastante limitado, porque pues si es la propia clase política la que está en la mira de las iniciativas populares, porque lo que se pretende con esta figura, como con el plebiscito o referéndum, es quitarle poder decisorio al Congreso y a la clase política, pues evidentemente era como escupir hacia arriba, sobre todo en esta concepción bastante autoritaria de nuestra clase política. Digo, por donde usted lo vea, en general el político considera al ciudadano como una persona que no tiene capacidad para tomar decisiones y que, bueno, pues para eso están ellos, ¿no? Entonces sí, bastante limitada, sin duda, y sobre todo en aspectos estratégicos. Y habría que mencionar que además el señor presidente dijo que él no iba a votar, que él no quiere, pero bueno, no me voy a adelantar, que esa es la parte, digamos, el plato fuerte, ¿no? Entonces, mejor seguimos con las entradas. David, adelante, bienvenido. Gracias, Rafael. Bueno, sumando un poco los comentarios que ya realizó Héctor, me parece que, si bien es cierto, este tipo de, digamos, de consulta popular es un recurso que posibilita lo que muchos han denominado la participación y la democracia directa, también incluye ver esa incidencia de la propia ciudadanía en relacionado a las políticas públicas o lo que muchos han denominado asuntos de trascendencia o asuntos de interés público, que eso también, digamos, son conceptos que son muy resbaladizos, digamos, para cada contexto, ¿no? Porque no sabemos realmente si es un asunto de interés público o qué es lo trascendente en este tipo de consultas, que realmente más adelante lo vamos a ver, ni es de interés público para cierto sector, ni es trascendental para la clase política actual, ¿no? Y a todas luces, digamos, en el escenario más ideal, que digamos la consulta fuera ese escenario ideal, puede ser positivo, ¿no? Pero más sin embargo, las consultas en algún momento pueden convertirse en simple y llanamente procedimientos para legitimar decisiones que ya se habían tomado con anticipación. Y obviamente no me quiero adelantar, pero el presidente ya había tomado su propia decisión acerca de la relevancia de esta consulta. Pero también aquí debemos ver que podrían convertirse también este tipo de consultas digamos, en esos mecanismos para posibilitar temas o posturas
que se asocian a cierto partido político, digamos en este caso a Morena, también al propio gobierno que digamos siempre está con esta idea de la cuarta transformación y eliminar la corrupción y otros procesos, pero también a organizaciones fines, ¿no? Digamos a los partidos políticos o a otras formas que buscan de alguna otra manera esa simpatía, ¿no? O simplemente a través de mecanismos discursivos buscar mantener la aprobación de la propia ciudadanía, ¿no? Que eso también es interesante porque no hay que olvidar que en unos pocos años también vienen estos procesos electorales que van a ser muy claves, ¿no? Y me parece que también este tipo de consultas populares o llamada consulta ciudadana o también los famosos referéndums son instrumentos, si bien es cierto, de una democracia directa, pero también en algunos casos, digamos, en la amplia tradición, digamos, democrática, se han establecido principalmente este tipo de mecanismos, sobre todo en situaciones de crisis de representación, que también es importante señalar, porque hay una percepción negativa hacia un partido político o partidos políticos, que también eso es importante, no solamente es un partido, sino también a los gobernantes o exfuncionarios, ¿no? Que digamos, en esta consulta no hay que olvidarlo, y que de alguna otra manera se traduce en frustración, pero también se traduce en odio y en rechazo hacia eso que, digamos, se niega, digamos, en la propia sociedad, ¿no? De ahí que muchas de estas formas, digamos, innovadoras, como ya comentó Héctor, que si son innovadoras hace cierto sentido, pues la propia ciudadanía debe tomar esas decisiones. Ahora, el punto, y no me quiero adelantar, es qué decisión se va a tomar posterior a esta consulta. Y por otro lado, tendríamos que ver que muchas de estas consultas siempre están en diálogo con el público y me parece que, digamos, en una democracia directa sería lo más ideal, más sin embargo, no se tiene. Y digamos que en el caso de la consulta del 1 de agosto, carece de legitimidad, que también ese es otro concepto muy interesante en estas consultas. Son los procesos de legitimidad que se vienen realizando con, digamos, con anticipación para que, digamos, tenga un peso muy importante, ¿no? Y me parece que en ese sentido, más allá de que, si bien es cierto, lo señaló Héctor muy puntualmente, la consulta también debe tener ciertas características para no violentar ciertos derechos o dispositivos constitucionales. Vemos más que nada que este tipo de consultas es más enfocado a una democracia constitucional, no tanto una democracia, digamos, directa, y que ahí, digamos, está una forma muy simple de diferenciar entre la directa y la constitucional, porque sobre todo este tipo de mecanismos se vuelven como un ejemplo más claro de un genuino instrumento de la democracia que si no lo sabemos diferenciar puede tener usos políticos. Y obviamente el gobierno actual ha utilizado, digamos, a través de las mañaneras, ese uso político para hacer proselitismo y sobre todo para apoyar cierta fracción política. Digamos, y obviamente la consulta siempre está vinculada a ciertos exfuncionarios, ¿no? Por eso también es importante ver hasta qué punto, no me quiero adelantar, pero se vuelven esos recursos ilusorios, digamos, para el caso de la consulta, que de alguna otra manera puede inclinar la balanza hacia el presidente y obviamente lavarse las manos. Por supuesto. Yo creo que aquí no hay que olvidar que esto es un mecanismo de legitimación de la República Liberal, como las elecciones. Señores, ese es hasta cierto punto el valor estratégico, ¿sí? Porque legitima decisiones, ¿sí? Que de alguna otra manera serían más complicadas de llevar adelante. El caso al que nos referimos es evidente. Insisto, el presidente dijo, no, yo no quiero, pero si el pueblo quiere, entonces sí, yo pues me aguanto porque no, en una democracia pues uno está aquí para recibir mandatos, vamos, de alguna manera. Y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Evidentemente lo que tú mencionas es su mecanismo de legitimación, por supuesto que lo es. Lo que llama la atención, y esto es interesante, antes de pasar al detalle, es que, por ejemplo, un adversario político, ¿no? El Ejército Zapatista dio de alguna manera su visto bueno, inclusive planteó la idea de hacer un ejercicio en sus bases de apoyo, dándole una vuelta de tuerca al asunto. No es tanto esto como una venganza, que no vamos a negar que mucha gente está pensando en eso, sino en darle justicia a las víctimas. Y yo creo que esa vuelta de tuerca es interesante, ¿sí? Porque si estamos buscando una justificación a nuestras acciones y no queremos
hacerle el caldo gordo al Estado ni al gobierno en turno, pues tenemos que buscar otra manera. Y eso es básicamente lo que propone el ejército. Bien, el ejército zapatista. Bien. Ya entrando en la parte específica, recordemos que esta es una propuesta del presidente de la República, que hace al Senado, ¿sí? El 15 de septiembre de 2020, ¿no? Se presenta esta solicitud, el Senado tiene una pregunta que le pasa a la Suprema Corte de Justicia, y se me escapa. Pues es que, pues bastante cortos son también. No, bueno, ya la mala costumbre. Perdone usted, mi respetable auditorio, nuestro respetable auditorio, pero se me chispoteó. Es decir, esto ha tenido un proceso institucional y han sido las instituciones las que han promovido esto. Y llegó a la Suprema, y la Suprema, como es el limbo de los estudiosos y de los abogados, pues siempre es muy cuidadoso de guardar las formas para que la pregunta no invalide después procesos jurídicos. Y entonces esa fue la razón por la que hicieron un mamotreto que pues a la Suprema se le olvida que no nada más hay abogados en el país, que habemos personas que no necesitamos ese enfoque de derecho, porque no hay solamente derecho, hay muchas otras cosas más en nuestra sociedad, pero bueno. El asunto es que la pregunta, pues quedó, ¿no? Yo no me atrevo a leerla, pero bueno, algunos compañeros pues, se avienta el tiro porque es como un poema, ¿no? Así largo, son 2 partes y usted la puede descomponer como quiera. Pero ese ha sido el proceso, la Suprema aprueba, pero manda les corrige la plana, y a partir de ese momento empieza el proceso, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ya estamos a 3, 4 días de esto. Y entonces, por lo tanto, pues lo que tenemos que ver es de qué se trata, qué se pregunta, cuáles son los pros y los contras, etc. Héctor, adelante. Pues a ver, empiezo leyendo la pregunta para que a partir de ahí podamos sacar un par de... Sí, por favor. Sí, a ver, yo me la echo, tú tranquilo. Órale. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Excelente, y es falso este discurso que se ha estado vendiendo en las últimas semanas de que la pregunta no se entiende. No, sí se entiende. Digo, nada más hace falta un poquito de lectura de comprensión de la que supone tenemos todos, al menos desde primaria, pero bueno, es otra cuestión ahí que podemos discutir. Pero sí se entiende la pregunta. Ahora, el problema es lo que decía yo en mi intervención pasada, pues precisamente que las propias limitaciones de la forma en la que está organizada la consulta, pues limitan los alcances, y no por decisión del presidente, no porque el presidente se haya echado para atrás o porque la Suprema Corte sea necia, sino porque así está la ley. Es decir, la ley no puede hacer, ningún resultado de la consulta puede ser vinculante para llevar a cabo un juicio, porque ese proceso queda por fuera de lo que permite la ley de consulta popular. Es decir, no puede ser vinculante ni para el Poder Judicial, insisto, ni para tampoco la Fiscalía General de la República. Ahora, decir nada más, estos procesos no se han echado a andar por falta de voluntad política, y eso también hay que decirlo. Es decir, este gobierno lleva 3 años en el poder, y por falta de voluntad política no ha echado a andar mecanismos que hagan lo que a mí me parece que es la parte central de la pregunta, que es precisamente ese proceso de esclarecimiento. Es decir, necesitamos saber qué es lo que ha pasado en el país en las últimas 3 o 4 décadas. Es imprescindible que lo sepamos, que hagamos ese ejercicio de memoria histórica, pero desde las autoridades institucionales no se ha llevado a cabo ese proceso. Es decir, pienso, incluso el ridículo de Fox empezó con ese proceso de una comisión de la verdad, ¿sí? Ya sabemos que no pasó nada, que hubo más de 500 indiciados y que todos fueron exonerados, incluyendo Echeverría, pero incluso el ejercicio simbólico, si ustedes quieren, se hizo en la administración de Fox, y en esta administración, a pesar de que ha habido más acercamiento, por ejemplo, con los padres de Ayotzinapa, con las víctimas del ABC, pues salvo esos casos muy concretos, no hay avances efectivos en términos de visibilizar esos problemas. A mí lo que me parece significativo y fundamental es lo que ha pasado en los últimos meses y lo que va a pasar el día de mañana. Ya después del 1 de agosto, a partir del 2 de agosto, vamos a entrar a una disputa por el significado de los resultados, en el que unos van a decir que participaron tantos millones y que por lo tanto es positiva, y del otro lado van a decir que precisamente porque fueron X millones, pues fue un desperdicio de dinero. Ese ejercicio va a ser irrelevante en buena medida. A mí lo que, insisto, lo que me parece significativo es el proceso que nos ha llevado hasta acá, y mencionar 2 cosas muy sencillas. Una, la movilización que se ha hecho por parte de jóvenes. Sabemos que quienes impulsaron la consulta desde el lado ciudadano, porque el presidente
prácticamente lo que hizo fue no confiar en que se iban a juntar los 2 millones de firmas requeridos y mandar él la iniciativa, pero sí se juntaron más de 2 millones de firmas. E insisto, es un proceso encabezado, al menos visiblemente, por un sobreviviente de Ayotzinapa, por una chica que fue desplazada de algún territorio. Entonces, ese proceso de movilización es importante y decir que en muchos lugares y en muchos sentidos se ha hecho incluso en contra del aparato institucional de Morena, o cuando menos sin el apoyo de Morena. Como bien decías, pues si el propio líder moral del partido dice que sí está chido, pero que él personalmente no va a participar, pues eso desmoviliza a la gente. Y segunda, yo lamento profundamente que se haya perdido la oportunidad, insisto, de visibilizar todas esas cuestiones de las que poco a poco nos vamos olvidando. Digo, nosotros afortunadamente estamos en la dinámica de recordarlas constantemente, pero déjenme hacer una listita muy rápida. Salinas, privatización de la banca, de Telmex, del sector de la petroquímica, asesinatos políticos. Hoy el PRD es una broma, pero se habla de más de 600 asesinados militantes del PRD durante el sexenio de Salinas. Cedillo, la privatización de los ferrocarriles, las matanzas de Actea, las matanzas del Charco, por supuesto el Fobaproa, el inicio de la militarización del país viene de Cedillo, no es de Calderón. Los negocios de Fox con la enciclomedia, con el Pemex Gate, la represión del APO en Oaxaca, el inicio de la concesión de más de la mitad del territorio a empresas mineras, que sigue estando concesionado. Espérame, Héctor. No, muere. No, espérame, pues es que si no, bueno, nomás déjame decir, salvo ejercicios muy puntuales, por ejemplo, en el Canal 22, en la Brigada para Leer en Libertad, ejercicios muy puntuales que visibilizaron esos problemas, pues eso es lo que teníamos que tener en la mañanera todos los días, que nos acordemos y que hubiéramos hecho ese ejercicio de memoria histórica, pero bueno. No, de acuerdo contigo y efectivamente es un juego ambiguo el que está haciendo el gobierno federal en este sentido, pero hay que recordar que esto es parte de un esfuerzo de los jóvenes, ¿no? Y de sectores que se han movilizado. Y yo me atrevería a adelantar una conclusión. Está en juego la propia figura, ¿sí? Plebiscitaria, en fin, de la consulta, en la medida en que esto tenga éxito, porque si esto no tiene éxito, va a ser difícil poder sacar adelante esto y darle vida a esta democracia participativa. Entonces, aquí hay mucho en juego, aunque, insisto, no, esta es la primera a nivel federal, ha habido a nivel estatal algunas, sí, pero esta es la primera en el ámbito federal. Entonces, hay cuestiones en juego que tienen que ver con el propio procedimiento y con el propio control de la ciudadanía con respecto a la clase política o a los políticos, ¿no? David, adelante. Sí, gracias, Rafael. Bueno, sumando un poco los comentarios, yo sí quisiera recalcar que, pues desde el inicio que surgió esta propuesta, que es más una propuesta de campaña del presidente, pues desde un inicio reinó prácticamente esa ambigüedad, ¿no? O sea, en ese sentido, porque incluso el mismo presidente, a pesar de que él enarboló la propuesta, mas sin embargo él no estaba de acuerdo con aplicar la ley a los expresidentes. Él incluso en sus mañaneras lo dijo abiertamente y tajantemente, por esta idea de que no quería venganza, ¿no? O sea que también eso es como contradictorio, pero también muy ambiguo del presidente, a sabiendas de que ya también, como lo comentó Héctor, ya habían realizado, digamos, una consulta sobre la reforma energética como un antecedente por parte del mismo presidente, del mismo partido, donde ya habían, digamos, pasado los mismos filtros, que también me parece contradictorio que el mismo gobierno no articulara o mejorara esos mecanismos digamos, de consulta, ¿no? O realizar una propia reforma constitucional, ¿no? Que ese sería el reto para, digamos, esta consulta popular. Y por otro lado, también me parece interesante las funciones que tiene la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En el sentido de que se lava también las manos al señalar la inviabilidad de cierta violación constitucional, ¿no? No solamente a ciertos exfuncionarios, sino también violar ciertas garantías, ¿no? Y por eso también se busca cambiar, digamos, esa famosa pregunta, que si bien es cierto, es entendible, mas sin embargo también es una pregunta que hasta cierto punto es un poco absurda, pero también es muy amplia en ese sentido, eso también hay que señalarlo, pero también se vuelve muy vaga, o sea, en ese sentido en el cual parece ser que es una pregunta que cualquier proceso de esclarecimiento, como lo queremos ver, o cualquier instancia o cualquier decisión política tomada por cualquier actor político en cualquier momento del pasado, y que eso también es muy interesante, ¿qué se entiende por pasado? O sea, si lo vamos a eso, ¿se entiende hace 6 meses, hace un sexenio, hace una década, o a cuál pasado nos estamos refiriendo? Enjuiciemos,
a Santana, enjuiciemos a Santana, de una vez lo metemos, ya lo enjuició Benito Juárez, pero lo dejaron libre, pues lo metemos de una vez, total, o sea, efectivamente, ¿no? Y bueno, para ir un poco cerrando la participación, me parece que también, pues más que nada, también genera un poco de proceso de incertidumbre en la propia población, ¿no? Porque más allá de que no hay que recordar que este proceso de consulta, el presidente quería que fuera simultáneamente en el proceso de las elecciones, pero también quería que se llevara a cabo el referéndum, ¿no? Para la revocación del mandato, ¿no? Que también eso tiene sintonía porque iba a haber digamos, una demanda más alta para, digamos, de este 40% que se requiere para tener un proceso de vinculación, ¿no? Que en ese sentido también muchas de estas consultas tienen que ver o responder qué es lo que quiere la ciudadanía, y en mucho sentido esta consulta no nos dice qué realmente se quiere posterior a obtener, digamos, una mayor o menor índice de participación. Totalmente de acuerdo. El margen de maniobra para o sea, el mandato que pueda tener, si es exitosa la iniciativa, es un mandato que la clase política puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacer una fiscalía, puede hacer un juicio político. O sea, el margen de maniobra es amplio y contrasta con ejercicios de ese tipo, no sé, el caso del sí o no con Pinochet. Es muy común este tipo de ejercicios, por ejemplo, en Italia, donde se dan varios a veces al año, con preguntas muy específicas, claritas, que tienen que ver con procesos de decisión para quitarles esa decisión a los actores políticos, ¿no? Particularmente a los actores institucionales. Entonces, pues sí, la pregunta, dices, pues cabe todo ahí, o sea, ya dependerá de las circunstancias y las condiciones y de la correlación de fuerzas, lo que se pueda o no se pueda hacer. Entonces hay mucho en juego, ¿sí? Y es muy importante que esto, cuando menos, tenga éxito, y me parece que la discusión, el presidente está confundiendo las cosas, no es una cuestión de revancha política, si es por eso que él dice que no va a ir, se equivoca. Es una cuestión de justicia para las víctimas, de las que son muchas más de las que Héctor menciona. Olvídese la infamia, la historia de la infamia en México da para una enciclopedia de 50,000 tomos. Entonces, en realidad, esto depende de que la participación sea contundente. En ese sentido, el compromiso de la clase política va a ser, digamos, más fuerte. En caso de que, de lo contrario, pues yo creo que muchos van a decir, la libramos, ¿no? Empezando por el presidente, porque el presidente desde un principio hizo sus acuerdos con Peña Nieto y con su gabinete, en el sentido de que él no los iba a perseguir. Un acuerdo al margen de sus propuestas de campaña. Pero bueno, pues una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Yo les pediría, a manera de conclusión, un minutito, ¿ustedes van a ir, no van a ir? O sea, para empezar, no es cierto. ¿Con qué cerramos? Héctor, adelante. No, digo, mejor eso ya que lo decida cada quien. Y bueno, nada más para cerrar como comentario, yo decía en mi primera intervención que el domingo pasado hubo un ejercicio de consulta que a mí se me hace bien interesante. Son 3 comunidades indígenas en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán. Hicieron una consulta para quitar a las granjas, estas megagranjas porcícolas que están en ese territorio. 2 comunidades ganó rotundamente el no, en una comunidad ganó el sí, es la comunidad más pequeña, pero bueno, es parte del ejercicio democrático. Puede haber quien quiera tener una megagranja llena de cerdos a pocos minutos de la comunidad, pero el punto es ese, precisamente, pocos nos enteramos de que hubo un ejercicio de esas dimensiones, porque precisamente las instituciones del Estado mexicano no están hechas para garantizar ese tipo de ejercicios, más allá de esta consulta, de la trascendencia simbólica que pueda tener, pues el hecho es que para decisiones concretas, para decisiones importantes que afecten la vida inmediata de la población, pues no existen los mecanismos para tener una efectividad en esos procesos de consulta, que esos sí son democráticos, porque no es, tan solo en ese caso no es nada más el hecho de ir a votar el pasado 25 de julio, son procesos de asambleas comunitarias, de toma de decisión, es decir, la consulta es lo último. El problema es lo que viene después, y que a pesar de que existe el derecho internacional a la consulta de comunidades indígenas, pues ningún mecanismo del Estado mexicano garantiza el hecho de que una vez que la comunidad dijo no, se tenga que retirar esa granja de ahí. Entonces, bueno, ir cerrando por ahí, insistir de nuevo en el carácter simbólico y la trascendencia de la memoria histórica que tiene este ejercicio.
señalar de nuevo pues, que nos falta mucho en el terreno institucional. Ya dejemos por fuera los movimientos sociales. El comunicado del ZLN es bien interesante, pero lo que dice es, sí, participe si quiere, pero después del 1 de mayo siga participando, del 1 de agosto siga participando en su comunidad y dele la vuelta a las instituciones, porque desafortunadamente, aún cuando, insisto, hay cosas que se pueden agradecer de este gobierno, pues lo cierto es que en términos institucionales estamos muy lejos de una democracia que sea verdaderamente participativa o directa. Entonces, pues bueno, ahí la dejo y que cada quien tome su decisión. Gracias, Rafa. Sí, sí, está bien, está bien. Lo que acabas de decir es muy importante. En la medida en que una consulta tú la percibas como algo que va a tener un impacto en tu vida cotidiana de manera inmediata, como esta que acabas de mencionar, de voy a tener una granja de 5,000 cerdos aquí a 500 metros de mi casa o no, evidentemente invita a una participación y ahí sí siente uno que está logrando algo. Pero no es el caso, y no con esto descalifico la consulta, pero aquí una vez que digamos que sí, en el caso que gane, habrá que esperar a ver qué hace la clase política y pueden pasar años en una situación en la que no se resuelva nada, porque ustedes saben que las cosas en las instituciones toman tiempo. Entonces, yo creo que hay una diferencia importante y no todas las consultas son iguales, no todas las consultas, ¿sí? Y entonces tienen el mismo impacto y yo creo que la diferencia es esa, ¿no? Tú sabes que si ganas la consulta va a pasar inmediatamente, va a tener efectos inmediatos y no, quién sabe, pues a lo mejor, etcétera. Digo, esto es una cuestión de ética básica. Si tú vas a hacer algo, no te esperes a que esa respuesta tenga, que a eso pase años después o no, pasa inmediatamente en el que se logra el acuerdo. Buen punto, Héctor. David, tu cierre, por favor. Sí, bueno, sumando un poco los comentarios, me parece que es muy probable que va a existir una participación ciudadana, que se va a ser muy heterogénea, en el sentido de que muchos van a participar. Digamos, los que van a participar están un poco más inclinados para apoyar esta propuesta del presidente y para hacerse notar, e incluso otros actores sociales, ¿no? Más sin embargo, me parece que también en ese escenario, pues la consulta no, desde mi perspectiva, no va a exceder ese 40% de la lista nominal de estos electores, que es el requisito fundamental para que sea vinculante, pero también me parece, aunque en el escenario más ad hoc hubiera una participación amplia y que triunfe el sí, la pregunta que viene posterior es, ¿qué hará el gobierno? O sea, porque la misma pregunta no indica una cosa diferente que ya se sabe de antemano y que es simple y llanamente que debe aplicarse la ley. Ahora, lo que viene posterior es que el presidente puede interpretar los resultados a su gusto. ¿Para qué? No vamos a saber posterior después del 1 de agosto, que también van a ser situaciones ilusorias por el propio presidente de la República y ahí sí tenemos que estar preparados con esas ilusiones que vendrán posterior a estos resultados, sobre todo porque el presidente pues también tiene que mantener ese proceso de legitimidad, ¿no? Y sobre todo porque va a tratar de lavarse las manos por ese proceso, ese proyecto de, esa promesa, perdón, de campaña que tuvo desde el inicio. Y bueno, para ir cerrando, me parece que en el contexto mexicano, si realmente queremos, digamos, una consulta popular, pues también debemos que señalar que México pues también tiene uno de los índices más altos de impunidad, ¿no? O sea, y son muy amplios, pero también someter la ley a una consulta también se convierte en una mala idea, ¿no? Porque si no, prácticamente es como un proceso de legitimidad a la propia impunidad, ¿no? En nuestro propio país, y Héctor ya nos los remarcó. Ejemplos son vastos, ¿no? Sobre estos procesos de impunidad, y sobre todo me parece que si realmente queremos una consulta, digamos, lo más ideal es ver una consulta donde nos permita también crear, digamos, esa justicia que a lo mejor no nos gusta o llamada justicia transicional o esa justicia extraordinaria, ¿no? Porque también esta justicia ordinaria que comúnmente tenemos a nuestro alcance no ha servido para resolver muchos crímenes, violaciones, injusticias, entre otros eventos, y también se requieren instituciones extraordinarias, que no solamente es el caso de México, muchos otros casos en América Latina, en África, y bueno, no se diga también en los Estados Unidos, donde también se requieren esas instituciones extraordinarias. Y me parece que también es problemático este tipo de consultas porque pones a la ciudadanía entre la espada y la pared, ¿no? En ese sentido.
Y obviamente hay que señalar algo, consultar tampoco significa gobernar. O sea, debemos buscar esos mecanismos que no permitan, por un lado, hacer lavar las manos al presidente, sino que asuma también su responsabilidad como gobierno, porque ya hay que señalar, son 3 años que lleva y parece ser que esta denominada cuarta transformación parece ser que aún todavía no arranca. No, Yo lo dejaría no. al momento. Gracias, David. Déjame decir una cosita rapidito, nada más Sí, respecto Héctor, a lo que adelante. decía, respecto a lo que decía David sobre esto que se ha circulado mucho sobre la justicia no se consulta. Yo creo que sí se puede consultar, es decir, la justicia no es algo que exista permanentemente y eternamente, la justicia es algo que va cambiando conforme cambian las sociedades. Entonces, a mí me parece que ese no es el meollo del asunto, sino, como bien dice David, pues la impracticabilidad, lo impráctico que va a ser en términos futuros la interpretación de los resultados. Y lo que decía, sobre todo con este cambio del paradigma de justicia, que a lo mejor sobre eso sí votaría yo. Queremos una justicia que busque la verdad, la justicia, la reparación del daño, la garantía de no repetición, o seguir por estos esquemas que lo único que han garantizado es que se mantenga como bien dice David, la impunidad por años y años. Y pues la definición de impunidad es esa, no hacer las cosas o decir que no se va a participar en una consulta cuando hay muchas cosas por las que se debería hacer, en cierto sentido. Sí, pero bueno, perdón. yo hago una aclaración aquí. Creo que la frasecita es la ley no se consulta, que no es lo mismo que la justicia. Digo, pero efectivamente por ahí va el asunto. Hago esta acotación. Creo que para cerrar, hay muchas cosas en contra de esto. ¿Sí? Acabamos de pasar una elección. ¿Sí? El INE dice, no, no hay lana, no, ya no. Entonces, ¿no? Va a haber digamos, no va a haber las casillas que en su momento hubo para la elección. Eso también. El mensaje que está enviando el presidente, hombre, por favor, para los AMLovers, pues es línea política, con todo respeto, y tampoco ayuda, ¿sí? Pero yo confío en el sentido de justicia. Si vemos esto como una cuestión de justicia, si vemos cómo esto no resuelve definitivamente, pero abre el panorama, el caso no puede incluso derivar en una comisión de la verdad como sucedió en Argentina y en otros países. Es decir, no necesariamente un juicio, sino vamos a rascar a la olla, vamos a sacar todo el mugrero a ver qué hay y quiénes salen ahí. ¿Sí? Y entonces eso tal vez no nos lleve a que metamos a la cárcel a Zedillo o a Fox, pero va a salir mucho y esto es muy importante para las personas para los familiares de víctimas, de desaparecidos, de asesinados, en fin, de miles y miles y miles de personas que han sufrido serias violaciones a sus derechos humanos. En ese sentido, yo creo que es un ejercicio fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo dejamos a su soberana decisión. Usted sabrá, ¿no? Espero que esto pues haya servido para que usted tenga más elementos y reflexione y vaya por lo que usted piensa y no por lo que dice el presidente, no porque le dice fulano, no porque lo que dice, no, Chumel, en fin, toda esta gente que, ¿no? Tienen un enorme impacto, ¿no? Entonces, bueno, vaya motu propio a partir de lo que usted cree. Recuerde que aquí lo que se están defendiendo son principios, los principios de justicia. Caiga quien caiga, aunque no. Sacar esto es, en mi punto de vista, terapia social. Que puede legitimar al gobierno, que puede hacer el caldo, puede, pero a largo plazo tendrá impactos que no alcanzamos a visualizar en este momento. Yo agradezco a toda la atención, Héctor, David, gracias por estar aquí y bueno, pues estaremos atentos al resultado. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, pónganos un comentario, tírenos con todo si quieren, no hay problema, ¿no? Y sugiéranos temas con gusto, estamos abiertos aquí a compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestras visiones como estudiosos de las ciencias sociales y como ciudadanos de este país. Gracias y hasta la próxima.